Bienvenidos a todos a esta nueva edición de los Seminarios Internacionales de Frontera de Ciencia de los Materiales, y en ella vamos a abordar un tema realmente interesante, que es ir un paso más en la concepción tradicional de los materiales y pensar no solamente en su uso, sino en su posterior uso, es decir, en el uso de los residuos, de aquello que ya no es válido, y en este caso una aplicación al campo de los materiales para la construcción. Para ello tenemos hoy a dos personas con nosotros. Por una parte a María del Mar Barbero Barrera, que viene de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Ella realizó sus estudios en esta misma escuela y defendió su doctorado también en ella, y podéis ver que aunque acabó en 2012 su doctorado, anteriormente en 2008 ya realizó una estancia larga de 11 meses en la Universidad Católica de Lovaina. Con posterioridad, dada la excelencia de su trabajo, pues ha recibido varios premios. Esta fecha está mal, creo que es 2012, es el premio de ARCC King Student Medal de la Architectural Research Centers Consortium y el premio de construcción sostenible de la Junta de Castilla y León, también el premio a la mejor tesis doctoral ARPA PETEC yo creo que esto también me he confundido ahí. Sí, es ARPA, sí. Vale, y el premio extraordinario a la tesis doctoral de la UPM. En este último periodo ha realizado varias estancias en un total de 12 meses en el Laboratorio de Ingeniería Civil de Lisboa, con los que colaboran, y es autora de 7 artículos JCR, 2 patentes y tiene varias participaciones en congresos nacionales e internacionales. Las líneas de trabajo e investigación se centran en materiales tradicionales, históricos y nuevos desarrollos, como la cal, y en la rehabilitación energética y en la arquitectura vernácula y popular. Por otra parte, María de los Ángeles Navarrada San Saturio, también de la misma escuela, del Grupo de Investigación de Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad, pues realizó su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid en física, y durante el periodo de 1997 a 2004 pues estuvo en el grupo de investigación de materiales de superconductores de alta temperatura crítica. Desde el 2004 es miembro del grupo de investigación de acústica arquitectónica, y desde el 2007 es responsable del laboratorio de acústica y vibraciones de la UPM, obviamente relacionado con todo lo que es acústica, y desde 2016, desde hace unos meses, es directora del Departamento de Estructuras y Física de la Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha realizado varias estancias postdoctorales y colaboraciones con Berkeley, Stanford, Cambridge, CNR en Lyon y la Universidad Pontificia Bolivariana, como veis, centros de máximo prestigio y renombre. Es autora de más de 40 publicaciones internacionales y 60 contribuciones a congresos, y sus líneas de investigación y trabajo están dentro de los materiales y dispositivos absorbentes acústicos, de la acústica arquitectónica y de la acústica ambiental. Yo no os robo más tiempo. Agradecer a las dos su presencia aquí y el esfuerzo que han hecho viniendo esta mañana, pues sé que acabáis de salir de clase y esto siempre es un estrés añadido, y estoy seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo. Muchas gracias, y el tiempo es vuestro. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Cuando nos llamó José Ignacio, pues bueno, nos planteamos el hablar en esta ocasión sobre el uso de residuos en el ámbito de la construcción, y centrándonos en una investigación en concreto que hemos desarrollado en la escuela, que ahora pasaremos a contarla. Y bueno, entonces, bueno, yo creo que hoy en día nadie pone en duda que el término de sostenibilidad es un término que está, vamos, muy a la orden del día, ¿no? Existe una gran demanda sobre la adecuación de los edificios y de la sociedad en general a este nuevo reto al que nos enfrentamos, ¿no? Y desde luego de él, o sea, es un término que, como saben, es muy complejo, que engloba varios aspectos que van desde lo que es la cultura, la sociedad y la economía, hasta lo que es el más conocido como medio ambiente, ¿no? Y desde luego de ellos el más extendido, ¿no?, quizá es esta visión del medioambiental, ¿no?, del término sostenibilidad.
Si miramos cuál es el listado, ¿no?, de impactos y de amenazas a las cuales se somete el medio ambiente derivados de las actuaciones de las distintas actividades que se desarrollan, ¿no? Bueno, como pueden ver ustedes aquí, las amenazas están divididas o pueden reducirse a 5 tipos, ¿no?, que sería lo que es la pérdida del hábitat, la sobreexplotación, la polución, ¿no?, la contaminación, las especies alígenas, ¿no?, la invasión de especies alígenas, y por último el cambio climático. Si además de estas 5 las correlacionamos con los aspectos en los que los materiales y sistemas constructivos realmente inciden, ¿no?, sobre cada uno de ellos, fíjense que en realidad los materiales y sistemas constructivos afectan sobre 4 de ellos, ¿no? 4 de ellos de forma directa, y uno, que sería la sobreexplotación, afecta no de forma directa, pero sí de forma indirecta, ¿no?, porque al final todos sabemos la sobreexplotación, por ejemplo, de los bosques, ¿no?, cómo deriva pues, en una modificación, no solamente en una, modificación del hábitat, ¿no?, en el cual se encuentran tanto los animales como los propios humanos que habitan este mismo, ¿no? Bueno, si tenemos en cuenta, bueno, añadido a este término medioambiental desde el punto de vista del uso de las construcciones, ¿no?, existen 3 términos que fueron definidos por Mariano Vázquez Espí, que es un compañero de nuestra escuela, como los que determinan los consumos energéticos asociados a un tipo de construcción, ¿no? Como pueden ustedes ver, está por una parte lo que es la fabricación de cada uno de los materiales y sistemas constructivos relacionados, por supuesto, con su vida útil. Luego hay un término que en realidad es donde se incide de forma muy importante, porque es uno de los términos que tiene mayor implicación dentro de lo que es el consumo energético, como lo es el uso de la propia edificación, de la propia construcción, ¿no? Y por último está lo que es la demolición, ¿no? La demolición también, por supuesto, siempre asociado a su vida útil, ¿no? Si tenemos en cuenta estos 3 términos y quisiéramos buscar una edificación o una construcción que tenga el menor impacto ambiental o ecológico posible, ¿no?, deberíamos buscar aquel, en primer lugar, que tenga una tendencia hacia disminuir el consumo derivado del uso de esa propia construcción o esa propia edificación, ¿no? Luego, por otra parte, habría que aumentar lo que es la vida útil, tanto de la fabricación como de la demolición, ¿no? Con un incremento de la vida útil también conseguiríamos reducir el impacto medioambiental que tienen esas construcciones o edificaciones, ¿no? Y luego, por último, estaría lo que es el coste de la demolición y de la fabricación, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de materiales, en realidad, los materiales y los sistemas constructivos asociados a los mismos, ¿no?, en realidad podríamos o directamente incidimos dentro de lo que es el aumento de la durabilidad de lo que es la propia construcción, ¿no?, y por otra parte lo que es el coste de la fabricación y demolición. Por supuesto, aunque no esté directamente ligado lo que es el consumo, sí que lo está indirectamente, porque al final la selección de ciertos materiales o la selección de materiales determina pues, la inercia térmica que tenga una edificación, ¿no?, o las transferencias térmicas, es decir, la cantidad de energía que ganamos o perdemos a través de esos sistemas constructivos de la envolvente, ¿no? Entonces, al final los materiales también determinan cuál es el tipo de consumo, ¿no?, que tiene esa edificación o que tiene esa construcción, ¿no? Por lo tanto, realmente la selección de los materiales es uno de los aspectos, no digo más importantes, pero sí muy importantes de cara a incidir en el aspecto medioambiental que tengan las construcciones, ¿no?, en general. Por otra parte, también si tenemos en cuenta la huella ecológica, ¿no? La huella ecológica, como saben ustedes, es ese balance entre lo que son la cantidad de recursos que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades con el espacio que necesitaríamos también para eliminar esos residuos, ¿no?, esos residuos. Pues fíjense que desde luego las zonas en Europa existen una clara tendencia sobre, o sea, tenemos una huella ecológica que es mucho mayor que la capacidad biológica que tiene nuestro territorio, ¿no? En concreto, en el caso de España, fíjense que aunque bueno, nuestra biocapacidad pues está en torno al 1,5 aproximadamente, pues fíjese que
hemos alcanzado niveles de hasta prácticamente 5, es decir, estamos como 4 veces por encima, o sea, necesitaríamos 4 veces nuestro territorio, nuestra superficie, para poder cubrir las demandas de la sociedad con el ritmo que llevamos de vida, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, debido a ese, o como consecuencia, por otra parte, del impacto de esos materiales y de esos procesos constructivos, ¿no? Existe una importante tendencia desde hace ya unos cuantos años, que ahora lo comentaremos, sobre el fomentar, por una parte, lo que es la reducción, por otra parte, lo que es el reciclaje de todos los residuos, ¿no? De todos los productos que lleguen a su final de vida, ¿no? Una reutilización y, por supuesto, la prevención, que es uno de los puntos clave, ¿no? Desde luego en las estrategias y en las políticas de la Unión Europea. Entonces, todo esto ha llevado a hacer ha derivado a una política de residuos de la Unión Europea que ahora pasaremos a detallar y que enfoca o se centraliza en estos dos aspectos, que es por una parte el incremento de la eficiencia y la utilización de los recursos que están disponibles en el entorno de la Unión Europea, y por otra parte en la reducción de los efectos que estos residuos tienen tanto sobre lo que es la salud como también sobre lo que es el medio ambiente, ¿no? En cuanto a la contaminación del aire, ¿no? Las poluciones que se generan, ¿no? A las contaminaciones de los suelos y a la ocupación de suelos con los vertidos, ¿no? Con los vertederos. Luego a las contaminaciones del agua, ¿no? Y de todo el agua que existe en el subsuelo debido, pues, en gran parte a lixiviados, ¿no? Pues encima a las acciones generales a nuestro desarrollo del día a día, ¿no? Y luego, por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero, que quizá es una de las que más hablamos, pero como ven ustedes, no es la única a la que esta política incide, ¿no? Sobre lo que esta política incide. Si miramos la legislación europea, hay dos grandes puntos, o bueno, un primer punto de arranque muy importante, que es la comunicación del 2005, que realmente lo que plantea es una estrategia temática para la prevención y el reciclaje de los residuos, que, como pueden ustedes ver, se centra en estos 7 puntos. Y luego, por otra parte, lo que es la comunicación del 2011, que básicamente lo que hace es hacer un análisis sobre cómo esas comunicaciones, esas estrategias definidas en el 2005 se han puesto en marcha en cada uno de los países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, el primer punto, por ejemplo, la aplicación, el control de la aplicación de la legislación de los residuos vigentes en la Unión Europea, pues lo que se observa, por ejemplo, en el informe del 2011 es que existe una gran divergencia entre los países miembros, ¿no? Y realmente que todavía sigue siendo una de las tareas pendientes en esta materia, ¿no? En el sentido de reutilización de residuos, ¿no? Porque de hecho, como aproximadamente el 20% de las multas se registran en el tema de los residuos, o sea que todavía sigue siendo un tema importante, ¿no? En cuanto a la simplificación y la modernización, también es otro de los puntos clave, ¿no? En los que hay que reducir toda la burocracia e intentar incidir en una metodología que sea mucho más claro de cara, pues, a favorecer ese reciclaje de residuos, ¿no? Luego, la introducción del concepto de ciclo de vida, que se centra en principio en intentar en la medida de lo posible, en primer lugar prevenir. Si no se puede prevenir, después reciclar, después reutilizar, perdón, después reciclar, después estaría recuperar y en último término se recoge la eliminación, pero que la eliminación sea la última posibilidad que existe de reintroducir ese residuo dentro de la cadena productiva, ¿no? Luego, por otra parte, estaría la prevención de residuos, que, como he comentado, es el punto clave, ¿no? Uno de los aspectos más importantes de lo que es esta política, ¿no? La mejora de la base de conocimientos, que en este sentido se elaboran o se desarrollan dos bases de datos importantes, ¿no? Que está por una parte lo que es la base de datos del REACH, ¿no? Y por otra parte está la Agencia Europea de Medio Ambiente, ¿no? Que recoge datos sobre cómo va evolucionando, como base de conocimientos en cada uno de los países de la Unión Europea para intentar tomar medidas de una forma lo más eficaz posible, ¿no? Luego, la evolución de las normas de reciclado, que ya lo he comentado, que era una de las tareas pendientes en algunos de los países miembros, ¿no? Y luego, bueno, una elaboración más precisa de la política de reciclado en la Unión Europea, que también va en colación con los anteriores, ¿no? Básicamente.
Esto se traduce en estas directivas, la primera de ellas del 2006, que fue, que fue derogada, ¿no? Que fue absorbida por la directiva del 2008, que la directiva del 2008 quizá es la más importante a día de hoy, ¿no? Y que básicamente lo que hace es recoger conceptos y definiciones que son básicas para entender todo el tema del reciclaje de residuos, y recoge una cosa muy importante que son un intento de, o sea, como unas limitaciones, ¿no? O unos objetivos a los que la Unión Europea se intenta llegar, como ustedes pueden ver, antes del 2020, ¿no? En concreto, plantea como estrategia, una de las estrategias, el reciclado y la reutilización como mínimo el 50% del peso del papel, del metal, del plástico y del vidrio, y además el 70% en todos los materiales de construcción y de demolición, ¿no? Y además plantea que es necesario llegar a la fin de condición de residuo, que esta normativa o esta directiva plantea dos diferencias entre un subproducto y entre un residuo. El subproducto es aquel material que se genera como consecuencia de un proceso en el cual no tiene como objetivo último la producción de ese mismo material. Por ejemplo, sería el caso de las escorias de alto horno, ¿no? Que el objetivo no es la producción de escorias, pero sí que es un subproducto de esa industria, ¿no? Mientras que por otra parte están los residuos, que son aquellos en los que se generan por una industria en la que realmente tiene como objetivo la producción de esos productos, ¿no? Entonces, en este caso, pues también eso plantea la condición de residuos, o sea, plantea la eliminación de esa condición de residuos para los áridos, el papel, el vidrio, el metal, los neumáticos y los textiles. Es decir, que plantea estos materiales como aquellos en los que habría que incidir para su reincorporación dentro de la cadena productiva, ¿no? Y luego está la decisión del 2000, que básicamente lo que hace es establecer una lista de residuos que ha sido modificada en varias ocasiones para intentar acomodarlo a los nuevos materiales o a las nuevas demandas que existen en la sociedad, ¿no? Dentro de esta necesidad o dentro de este fomento de las políticas de reciclaje y de reutilización, existe lo que es el Circular Economy Package, que es una estrategia, ¿no? que plantea como objetivos la reducción de los residuos y el establecimiento de un plan que sea muy ambicioso, pero eso sí a largo plazo, bueno, como todas estas estrategias, la mayor parte de ellas, que esté destinada pues al reciclaje o sea, la gestión del residuo y a lo que es el reciclaje, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, plantea un reciclado, propone un reciclado del 65% de los residuos municipales que se alcancen en el 2030, un 75% de los residuos de empaquetado en el 2030, ¿no? Reducir el tamaño o los vertederos hasta un máximo de un 10% en el 2030, la prohibición de echar en vertederos los residuos procedentes de una recogida que sea selectiva de cara a fomentar su reincorporación en la cadena productiva, como comentaba, ¿no? Luego, la promoción de los instrumentos económicos para disuadir los vertederos, los métodos de cálculo que sean armónicos en toda la Unión Europea, ¿no? De cara a establecer esas tasas de reciclaje. Las medidas para promocionar la reutilización, esto es lo que les comentaba, ¿no? Que lo que se propone es esa prevención de cara a o esa reutilización de cara a que los residuos entren de nuevo dentro de la cadena productiva y se fomente realmente ese ciclo de vida cerrado, ¿no? Por así decirlo. Y luego los incentivos económicos de cara, pues eso, a la puesta en el mercado de ciertos productos verdes, ¿no? Luego, la comunicación esta estrategia ha sido llevada a una comunicación en la que se plantea una propuesta de directiva que todavía no ha sido aprobada a día de hoy, pero que en la que se plantea que realmente la incorporación de estos residuos dentro de la cadena productiva es una estrategia de cara a fomentar, por una parte, una economía que sea más sostenible, ¿no? A fomentar la creación de futuros de puestos de trabajo y, bueno, al final de generar un beneficio para la Unión Europea en su totalidad, ¿no? Aprovechando sobre todo pues, todo el tema de la crisis económica, ¿no? en la Unión, ¿no? Bueno, como pueden ustedes ver en este informe, pues lo que se recoge pues es el potencial de
de reciclaje, ¿no?, de reutilización de residuos, que bueno, pues comentan que en 2011 hubo 2,5 billones de toneladas, de los cuales solamente se recicló el 40%, ¿no?, y 50 o 500 millones de toneladas pues podrían haberse reintroducido en la cadena productiva, ¿no? Y bueno, aparte también denuncia que existen muchas divergencias dentro de países de la Unión Europea, existiendo reciclajes desde el 3% hasta más del 90% de los residuos que se generan, ¿no? Bueno, esta estrategia, como comentaba, está también relacionada con la estrategia del Europa 2020, que seguro que la han escuchado, y que básicamente lo que plantean son estas, o dentro de los puntos que plantean están estos tres, ¿no?, que es la reducción de los gases de efecto invernadero hasta un 20% respecto a los de 1990, el alcanzar el 20% de fuentes de energía renovables para también el 2020, y luego también lo que es el aumento de la eficiencia energética a fin de ahorrar el 20% del consumo energético dentro de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, que en el sector residencial, desde luego, es uno de los ámbitos pues en los que se prioriza la puesta en marcha de esa estrategia, porque como pueden ustedes ver, pues el 17% del consumo final total está ubicado o se destina al sector residencial, y por otra parte el 25% de la demanda de energía eléctrica también se destina al sector residencial, ¿no? Este incremento normalmente, bueno, ha estado en relación con lo que es el incremento de las posibilidades económicas de la sociedad, ¿no? Puede observarse ese pico durante el boom inmobiliario, ¿no? Luego, a raíz de la crisis económica, pues ha descendido, y el año pasado sí que es cierto que empezó otra vez a incrementarse la tasa, ¿no?, el consumo energético. Bueno, y en la edificación eso también se traduce en una directiva sobre los edificios de consumo de energía casi nulo, que como pueden ustedes ver, en el 2019 todos los edificios de nueva planta tienen que ser de energía casi nula, y a partir del 2020 pues todos los edificios ahí sí que tienen que cumplirlo también, que todos sean de energía casi nula. Entonces, en este sentido, realmente el objetivo, esto se puede conseguir con un buen diseño, una buena construcción y una buena gestión, ¿no? Y aquí los materiales de construcción, de nuevo, pues tienen mucho que decir sobre el comportamiento de la edificación de forma pasiva, ¿no? Bueno, como les comentábamos, un poco siguiendo esta línea, que es general sobre el uso de residuos, y luego también sobre la adecuación y la eficiencia energética de las edificaciones y de las construcciones en nuestra sociedad, ¿no? Desde nuestra escuela hemos elaborado una investigación que surge como resultado, como un poco a colación de un trabajo de investigación que estaba desarrollando Olatz Pombo en una asignatura que impartía yo en el MUCTA. Entonces surgió esto, y surgió la colaboración con el laboratorio de acústica del que forma parte María Ángeles, ¿no? Entonces, entre las dos llevamos la dirección de este trabajo, por supuesto con la inestimable, que esto no hubiera sido posible si Olatz no lo hubiera desarrollado, ¿no?, sin lugar a duda. Entonces, bueno, la investigación arranca un poco con esa demanda que existía de reducir los residuos y de alargar su ciclo de vida, ¿no? En concreto, el caso de los textiles es un caso muy llamativo, ¿no?, porque al final es un producto del que se desechan, como ustedes pueden ver, un gran número de toneladas al año, 5,8 toneladas en Europa. En España se registraron o se generaron 301.600 toneladas, o sea que en el año 2012, o sea que fíjense que sí que es un elemento que tiene un gran potencial de reciclaje y de reutilización, ¿no? De estos residuos, como pueden ustedes observar, la mayor parte corresponden a residuos de poliéster, ¿no?, aunque también existen, seguido de él estarían lo que son las fibras acrílicas, las poliamidas, el algodón, y por último, o en cuarto lugar, las poliamidas, ¿no? Entonces, en concreto nosotros lo que hicimos fue partir por una parte de los residuos en general, ¿no?, y luego caracterizar qué es lo que teníamos, ¿no? En concreto planteábamos las ventajas del reciclaje, que ya las he ido mencionando con anterioridad, que era por una parte esa reducción del impacto ambiental que estaba asociado a la incineración y al vertido, ¿no? Luego, por otra parte, la reducción del consumo de energía
debido a la fabricación de nueva materia prima, ¿no? Y luego también sabíamos, o de la bibliografía habíamos observado o habíamos visto que bueno, la investigación de Rowell, Hannan Rowell, pues denotaba o planteaba que existía una mayor homogeneidad en el comportamiento de estas mezclas en las cuales se incorporaban residuos textiles respecto a otro tipo, fibras textiles en relación a otro tipo de fibras, ¿no? Entonces, iniciamos una investigación, en primer lugar, como en todas las investigaciones, sobre todo lo que había realizado específicamente para lo que tratábamos de plantear, ¿no? Que era, por una parte, esa obtención de un material que tuviera propiedades térmicas y propiedades acústicas, llegando o aprovechando ese residuo de los textiles, ¿no? Entonces, en cuanto a las investigaciones previas sobre residuos, había mucho sobre las más extendidas, como son cenizas volantes, escorias, etcétera, ¿no? Luego, aparte, pues existían también otras sobre periódicos, sobre pañuelos de papel, ¿no? Bueno, aparte de otras muchas más, y en concreto sobre los textiles, pues sí que había varias investigaciones sobre intentar conseguir productos con menor conductividad térmica. En concreto, había la investigación de Zhou, se centraba en la obtención de unos paneles que fueran directamente con residuos textiles, a base de obtener un panel sometido a una fuerza de compresión, ¿no? Para conseguir aglutinarlo, ¿no? Luego existían materiales también para aislamiento acústico, también realizado por Vinici, pero bueno, la diferencia con la investigación que planteábamos es que normalmente las que existían en una base de yeso o una base de cemento, pero no existían en base de cal, ¿no? Entonces nos planteábamos que la cal era un material, como ustedes saben seguro, que tiene una menor energía embebida, ¿no? En cuanto a su fabricación. Además es un material que tiene una elevada permeabilidad al vapor de agua, ¿no? Tiene, bueno, grandes ventajas en cuanto a su aplicación, ¿no? A su uso. Y en concreto sobre el uso en cales solamente existía una investigación, que era la investigación de Pereira, ¿no? En la cual se planteaba una introducción de fibras textiles, pero en muy pequeño porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, aparte de estas, como pueden ustedes ver, también se utilizaba, o sea, se han investigado el uso de residuos textiles en los hormigones, ladrillos, en particiones de hormigón, en residuos, utilizándolo como refuerzos en resinas, o bueno, ya otros tipos de aplicaciones como son los residuos de algodón o cenizas o el uso de lodos, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de aquí arrancamos la investigación en la cual como les comentaba, planteamos el uso de estos residuos textiles debido a una dificultad en cuanto a su manipulación. Partimos de unos residuos textiles que ya se comercializan para limpieza de grasas y de aceites en talleres mecánicos, básicamente. Entonces, analizamos qué era lo que tenía. Entonces, principalmente vimos que estaba compuesto por algodón, pero tenía un poco mezcla de todo. Tenía el tamaño de las fibras, eran muy dispersos, estaban desde los 4 centímetros hasta los 82 centímetros de longitud, ¿no? Y los espesores, al diámetro que tenían las fibras, pues era desde unos 0,05 hasta unos 0,4 milímetros, es decir, de un tamaño muy pequeñito en cuanto al diámetro y una gran dispersión en cuanto a la longitud, ¿no? Como les comentaba, lo que buscábamos era una alternativa principalmente a los conglomerados en base cemento o en base cal, pero vamos, buscábamos un conglomerado. Entonces lo que hicimos fue una mezcla con cal hidráulica natural, o sea, optamos por la cal hidráulica natural para que el endurecimiento y la adquisición de resistencias fuera menor que lo que tenemos con una cal hidráulica, ¿no? Y buscar un material, eso, que lo que buscábamos era una matriz que tuviera una cierta resistencia, porque íbamos a disminuir en la máxima medida de lo posible su contenido, ¿no? Entonces, intentar compensar de alguna forma esa pérdida de resistencia, ¿no? Que podríamos tener. Hicimos varios tipos de dosificaciones, varios tipos de preparaciones, ¿no? Nos investigamos sobre cómo se podría hacer, o sea, sobre las distintas mezclas, que si partíamos de las fibras en estado seco o bien previamente las saturábamos en agua, ¿no? De esta dedujimos, o sea, sacamos como conclusión que las fibras saturadas en agua, al final lo que incorporábamos era un exceso de agua y lo que producía era una merma muy importante en cuanto a la cohesión que tenía la propia mezcla. Entonces, al final optamos por el uso de las fibras secas.
Realizamos varios tipos de muestras en función de los ensayos que queríamos o de las características que quisiéramos definir. En concreto nos interesaban principalmente lo que era la resistencia a flexión y algo el coeficiente de absorción por capilaridad, y como he comentado, como era el objetivo era la obtención de un panel térmico acústico, pues las propiedades térmicas y acústicas que eran las más importantes, ¿no? Entonces utilizamos, como ustedes pueden ver, pues eso, un panel para los ensayos mecánicos e hídricos. Bueno, por supuesto, de cada uno de ellos había mínimo 3 muestras, ¿no?, para sacar después una media, y de hecho en algún caso se hizo más porque había mucha dispersión entre resultados, ¿no? Entonces, para intentar llegar a un valor pues, más certero, ¿no?, por así decirlo. Luego sacamos otro panel para lo que son los ensayos de conductividad, y luego en último lugar unas piezas muy pequeñas que las utilizábamos para determinar el coeficiente de absorción acústica, que les comentará ahora mi compañera. Bueno, los espacios, por supuesto, utilizamos el laboratorio de materiales de construcción para hacer los ensayos mecánicos e hídricos, y el laboratorio de acústica para hacer el resto de ensayos, ¿no?, los de tipo acústico y los térmicos, ¿no? En concreto, el laboratorio de acústica es un laboratorio que, como os comentará María Ángeles, tiene su declaración de la ANAC y bueno, tiene un cierto prestigio en la universidad, ¿no? Bueno, en cuanto a resistencia a flexión, lo primero que se veía era que los paneles tenían una capacidad, la resistencia no era mucha, pero sí que es cierto que tenían una gran capacidad de deformación. De hecho, no llegamos nunca a romperlos porque la máquina no tenía suficiente capacidad como para ver cuál era el desplazamiento, para saber el desplazamiento total hasta alcanzar la rotura total del panel. O sea que realmente lo que era el desplazamiento, la capacidad de deformación era muy elevada, ¿no?, en cada uno de ellos. Como pueden ustedes ver, pues aquí se ve, ¿no?, cómo está roto y cómo todavía el panel sigue en pie, ¿no? En cuanto a las resistencias, pues por supuesto, a medida que disminuíamos el contenido de cal, pues lo que sucedía era que bajaba lo que era la resistencia a flexión que se conseguía con ello, ¿no? Bueno, estos datos, el desplazamiento realmente, el de la máquina llegaba hasta como por ahí, ¿no? Entonces realmente el que siga un desplazamiento o una tensión con el desplazamiento, bueno, es un poco orientativo, ¿no? Bueno, en cuanto a las observaciones con lupa que hicimos, lo que sí que se veía es que realmente existía una buena cohesión entre lo que era a nivel macroscópico, entre lo que era el conglomerante de cal y lo que son las fibras textiles que se incorporaban, ¿no? Entonces, bueno, de hecho también de ahí garantizaba o nos decía un poco pues ese comportamiento conjunto de la cal junto con las fibras, ¿no? En cuanto a la resistencia a compresión, pues lo que sucedía es que, claro, como buscábamos un material que tuviera muy baja densidad normalmente o que tuviera mucha cantidad de fibras, pues lo que sucedía es que al hacer los ensayos, como pueden ustedes ver, lo que se producía eran desplazamientos muy importantes, a pesar de que las resistencias mecánicas no eran muy notorias, ¿no? Pero sí que es cierto que la resistencia a compresión en los paneles de este tipo normalmente no suele ser uno de los puntos clave, ¿no? Normalmente suele ser más la resistencia a flexión, ¿no? Y de hecho, como pueden ustedes ver, pues tiene ese primer tramo elástico. Luego sí que es cierto que como los paneles tenían una textura que era muy rugosa y no era completamente plana, entonces de cara a garantizar una transmisión de esfuerzos homogénea, pues lo que sí que tuvimos que hacer fue aplicar un material de mayor resistencia mecánica de cara a hacer el ensayo, ¿no? Entonces, de ahí que este segundo tramo tenga mayor resistencia, pero se debe simplemente eso, a la carga de ese material que se introdujo, ¿no? Como en la cal tiene mucha importancia lo que es el hecho de la carbonatación, hicimos también ensayos con fenoftaleína, entonces se podía ver claramente que en aquellas mezclas en las que se reducía el contenido de cal, sobre todo se incrementaba el contenido de agua, mejor dicho, pues eran mucho más porosas, entonces al ser mucho más porosas se carbonataban con mucha más rapidez, ¿no? Lo cual también podía también influir de cara a las resistencias mecánicas que hemos observado y sobre todo también a los ensayos de absorción, ¿no? Que los ensayos de absorción por capilaridad los sacamos sobre todo porque al final este tipo de paneles a veces están en contacto con superficies o puede tener unas pequeñas absorciones por capilaridad y nos interesaba ver también de qué forma podían influir, ¿no? Y bueno, también como pueden ustedes ver en esta diapositiva, pues
lo que se veía era que cuanto mayor contenido de agua, por supuesto, los poros eran más capilares, absorbían mayor contenido o mayor cantidad de agua, ¿no?, en un plazo o en un tiempo menor de lo que la absorbía con mayor contenido de cal, ¿no?, o con menor contenido de agua. Y bueno, aquí le dejo a mi compañera que os explique la segunda parte. Bien, buenos días. Como os ha comentado Mar, pues este trabajo surge de una colaboración entre el Laboratorio de Construcción y el Laboratorio de Acústica. Yo entro a trabajar empezamos a trabajar juntas a raíz de este trabajo y bueno, seguimos aún trabajando y yo creo que veo caras muy jóvenes, gente que está empezando. Creo que también es importante poner de manifiesto pues, la colaboración entre dos laboratorios en una misma escuela con técnicas complementarias pues, que pueden avanzar en el desarrollo de un material. Entonces, yo formo parte del laboratorio de acústica, tenemos distintas líneas de trabajo, una de ellas es el desarrollo de materiales absorbentes acústicos y, como ha dicho Mar, nosotros también trabajamos y colaboramos con entidades, somos un laboratorio acreditado ENAT y llevamos a cabo sobre todo ensayos de aislamiento. Bien, nuestra colaboración surgió porque veíamos que en el diseño de un nuevo material era imprescindible la caracterización acústica y térmica de las propiedades. Entonces, lo que hicimos, por lo que teníamos disponible en el laboratorio, era medir la conductividad térmica del material y el coeficiente de absorción sonora e incidencia normal. Y es lo que yo os quiero describir cómo se ha hecho y yo voy a intentar hacerlo a un nivel elemental para enseñaros un poco cómo funcionan estas técnicas. Lo primero que hicimos fue medir el coeficiente de la conductividad térmica de los paneles que se habían fabricado. Eran 3 tipos de paneles con distinto contenido de agua. Entonces, la conductividad térmica, como sabéis, es un parámetro intrínseco al material, normalmente se suele representar por la letra lambda. Entonces, es importante tener en cuenta la conductividad térmica en el diseño de un material, en la selección de un material, por supuesto, porque la conductividad térmica está relacionada con la eficiencia energética de ese material. Cuanto más baja sea la conductividad térmica de un material, significa que más capacidad tiene para evitar el flujo de calor a través de él y, por tanto, para evitar una pérdida de calor. Actualmente nosotros, la sociedad, pasamos gran parte de nuestra vida en espacios cerrados, en el trabajo, en casa, en centros comerciales y el confort térmico se ha convertido en una demanda esencial. Pero claro, queremos a la vez tener un buen confort térmico sin que el gasto energético sea elevado. Entonces, ello supone que a la hora de fabricar o diseñar nuevos materiales tengamos en cuenta estas propiedades térmicas del material. El coste energético de ese confort térmico del edificio, por supuesto que va a depender de los materiales que utilicemos en la fabricación, en el diseño de la envolvente del edificio. Entonces, en España, precisamente por la dependencia energética que tenemos, es un factor que hay que tener muy en cuenta. Bien, la expresión que describe cómo un material transmite el calor por el mecanismo que llamamos conducción es la ley de Fourier, que no sé si os suena, y lo tenéis aquí escrito. Y la medida de la conductividad térmica de un material está basada en esa expresión que tenéis aquí. Ese es un flujo de calor a través de un material, la característica intrínseca del material, diferencia de temperaturas entre ambos lados del material, el espesor y la sección transversal de nuestro material. Entonces, la medida la llevamos a cabo en un equipo comercial de la empresa, de la marca alemana Netz, y básicamente lo que podéis ver es que colocamos el método, se llama el método del medidor del flujo de calor o de la placa caliente guardada. Es un método que está normalizado y en el equipo lo que veis es que tenemos 2 placas a distintas temperaturas y entre ambas placas colocamos el material. La temperatura de las placas y la diferencia de temperaturas entre ellas vienen fijadas por el usuario. Entonces, lo que se trata es de fijar esas temperaturas,
hacer pasar un flujo de calor para conseguir esas temperaturas y conseguir las condiciones de medida que indica esta expresión. Y esta expresión indica que el flujo tiene que ser unidireccional y el régimen estacionario. Conseguir el régimen estacionario, es decir, que esas propiedades no cambien con el tiempo, esas condiciones de temperatura, de flujo de calor, es lo que encarece este tipo de sistemas. Ahora mismo, quiero decir, tenemos 2 equipos como estos en España. Entonces, el conseguir, el garantizar esas condiciones de flujo estacionario y unidireccional que nos permiten usar esta fórmula es lo que, digamos, hace que fabricar este tipo de equipos no sea sencillo. Entonces, básicamente lo que hacemos es medir la diferencia de temperaturas mediante un medidor de flujo calibrado. Medimos el flujo de calor a través de la muestra, conocida la sección transversal y el espesor, tenemos determinada la conductividad térmica del material. Entonces, en esta gráfica lo que aparece, lo que se muestra es el coeficiente de conductividad térmica para los 3 tipos de paneles fabricados a una temperatura de 20 grados centígrados, que es la temperatura habitual a la que se suele dar la conductividad térmica para los materiales de construcción. Si cualitativamente queremos estimar o queremos hacernos una idea de cuál va a ser la conductividad térmica del material que estamos fabricando, pues lo que tenemos que ver es la conductividad térmica de los materiales que estamos mezclando. En este caso estábamos mezclando agua, cal y algodón. Entonces, la conductividad térmica del material resultante depende de qué tipo de materiales mezclamos, cómo los mezclamos y en qué proporción. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros la conductividad térmica de los paneles, dependiendo del contenido de agua, oscila entre 0,1 y 0,2 vatios partido metro y por Kelvin. Entonces, es un promedio entre las conductividades térmicas de los materiales mezclados. Cuando estamos hablando de materiales de características muy similares, porque son 3 paneles de características muy parecidas, tenemos que encontrar las diferencias en sus densidades. Entonces, aquí tenéis las densidades de los 3 paneles fabricados. Lógicamente, cuanto mayor es la densidad, tenemos un material más compacto, de tal manera que el flujo de calor es más fácil a través del material. Entonces, aquí lo que veis es que la conductividad térmica corresponde al panel más denso o con menor contenido de agua, porque lo que conseguimos es una estructura más compacta, y la menor conductividad térmica corresponde al material más ligero. Aquí, de momento, por el valor de las conductividades térmicas que hemos conseguido, no tenemos un material aislante. La conductividad térmica de un material aislante es del orden de 10 a la menos 2, vatio por metro y por Kelvin. Pero normalmente asociamos materiales aislantes a materiales con unas estructuras mucho más ligeras. Si pensáis en las lanas minerales, son materiales 10 veces menos densos que los que nosotros hemos fabricado, y normalmente son materiales con una estructura porosa de filamentos donde esos huecos son ocupados por aire. Esa estructura liviana de combinación de, por ejemplo, una lana mineral y aire es lo que hace reducir la conductividad térmica. Nosotros aquí tenemos un material, tenemos una fibra que es aislante térmico, pero lo tenemos embebido en una estructura compacta. No obstante, si comparamos, por ejemplo, con una placa de yeso, cuya densidad suele estar en el orden de magnitud de los paneles que hemos fabricado, la conductividad térmica del yeso está en el orden de 10 a la 3, vatio partido por Kelvin y por metro. Entonces, hemos conseguido un material de prestaciones similares, pues con una conductividad térmica más baja, y además un material que en cierto modo lo podemos fabricar a la carta. Dependiendo del contenido de agua, nosotros podemos variar el valor de la conductividad térmica del material. El otro aspecto que queríamos estudiar era cómo se comportaban acústicamente estos paneles. La contaminación acústica es otro de los problemas de nuestra sociedad actual. El desarrollo de la sociedad actual ha hecho que también aparezcan otras fuentes sonoras. El desarrollo de las actividades industriales, las actividades lucrativas, la construcción, los transportes, todo eso ha hecho incrementar las fuentes sonoras. Y cuando uno proyecta un edificio, debe tener en cuenta cómo construye ese edificio, cómo define el envolvente para, digamos, minimizar el daño que esas fuentes sonoras pueden ocasionar en el ser humano, porque los daños en la salud pues dependen no solo
de la intensidad de las fuentes sonoras, sino también del tiempo que estamos expuestos a ella. Entonces, otro parámetro importante era ver cuáles eran las propiedades acústicas de los paneles que se habían fabricado. Entonces, cuando uno habla de materiales de construcción, desde el punto de vista de la acústica, lo que sucede es que tenemos una fuente sonora, la fuente sonora crea una onda y esa onda llega al material. Parte de esa onda es reflejada y parte es transmitido. En construcción se habla de energía reflejada e todo lo que no es reflejado es energía absorbida. Para caracterizar la energía que absorbe un material o la energía que refleja, se habla del coeficiente de absorción acústica. Es una magnitud adimensional, no tiene unidades, y que se define como el cociente entre la energía absorbida o todo lo que no es reflejado y la energía incidente que llega al material. Entonces, un parámetro para caracterizar el comportamiento acústico del material es el coeficiente de absorción sonora. De hecho, si consultáis el catálogo de las características técnicas de muchos materiales, el incluir el coeficiente de absorción ya es una práctica habitual. El coeficiente de absorción de un material depende tanto del ángulo de incidencia de la onda sonora como de la frecuencia. ¿De acuerdo? Actualmente hay dos técnicas normalizadas para la medida del coeficiente de absorción. Una es la técnica de la cámara, uno es el método de la medida del coeficiente de absorción en cámara reverberante y otra es la medida del coeficiente de absorción en tubo de impedancia o tubo de Kuhn. Ambas las tenemos disponibles en el laboratorio de acústica, pero os voy a describir para que veáis las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Lo ideal es medir el coeficiente de absorción sonora en una cámara reverberante. Básicamente consiste en medir las características acústicas de la sala antes y después de colocar el material que estamos fabricando. Eso nos permite detectar las características del material. ¿Qué ocurre? Que para una medida en una cámara reverberante necesitamos una cantidad de material muy grande, exactamente 10 metros cuadrados. Entonces, eso supone que cada vez que uno está testeando cómo fabrica un material, elaborar una cantidad muy grande de material. ¿Qué pasa? Que el coeficiente de absorción que nosotros medimos ahí la información es digamos más detallada porque es el comportamiento de una gran cantidad de material y para incidencia aleatoria de la onda sonora en nuestro material. Nosotros estábamos en la fase de ver las posibilidades que ofrecía un material. No podíamos, cada vez que queríamos hacer una medida, fabricar esa cantidad tan grande de material. Entonces optamos por el método del tubo de impedancia, que básicamente lo que ocurre es que trabajamos en este caso con muestras muy pequeñas, muestras circulares de 100 milímetros o 29 milímetros de diámetro. Entonces, lo que tenemos es un tubo, en ese tubo generamos un campo sonoro, ese campo incide, de ahí una de las desventajas de esta técnica, a incidencia normal sobre nuestra muestra. Entonces, cuando os hablen del tubo de impedancia, el coeficiente de absorción que se mide es a incidencia normal. Colocamos en el otro, o sea, aquí se genera el campo sonoro, aquí colocáis la muestra, la onda incide normalmente y en esto que veis aquí, no sé si aprecia en la fotografía, lo que tenemos es unos micrófonos que lo que detectan es el campo sonoro reflejado. A partir de la medida de ese campo sonoro reflejado podemos medir lo que ha absorbido el material. ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? Que solo medimos el coeficiente de absorción para incidencia normal del campo sonoro. Las ventajas, que trabajamos con muestras muy pequeñas, es una medida muy rápida y nos permite testear inmediatamente las propiedades acústicas del material que estamos diseñando. El cuidado que hay que tener, que las muestras deben ser cortadas con el diámetro exacto del tubo, porque si no, un hueco es una absorción es una absorción máxima, entonces cualquier hueco entre las paredes del tubo y la muestra falsea la medida. ¿Qué es lo que se hace? Medidas de varias muestras y un promedio. Otra desventaja de este método, pues que el coeficiente de absorción es el reflejo del comportamiento de una superficie de muestra pequeña. Pero para los estadios preliminares de diseño de un material es una técnica cómoda y rápida. Entonces, fueron las medidas que llevamos a cabo. Antes de mostraros las curvas que medimos, para que entendáis también cuál es el resultado cualitativo de lo que obtuvimos,
os quería mostrar en esta transparencia cuáles son las características estructurales de un material absorbente y de un material que no lo es. Normalmente los materiales absorbentes acústicos son las enanas minerales. ¿Qué es lo que nos encontramos? Una red de filamentos que lo que forman es una red de cavidades. La onda sonora penetra en esa red de cavidades, normalmente esas cavidades están conectadas entre sí y se produce, al tener que recorrer la onda esa red de cavidades, se produce la amortiguación de las moléculas de aire, de tal manera que conseguimos que parte de la energía acústica se transforme en energía calorífica por efecto Joule. Entonces, esta es la característica estructural habitual que tenemos que buscar en un material absorbente acústico. ¿Por qué una lana mineral absorbe más cuanto mayor es su espesor? Porque estamos aumentando el recorrido de ese camino en el que la energía sonora se transforma en energía calorífica. Por el contrario, si la onda sonora se encuentra con estas superficies que son lisas, que son duras, pues la mayor parte de las ondas van a ser reflejadas. En las fachadas de un edificio nos encontramos con este tipo de superficies que lo que impiden es la transmisión de la onda sonora al interior. Luego tenemos un muro con unas ciertas capas para evitar la transmisión de la onda sonora y, por supuesto, para garantizar el aislamiento acústico. Entonces, nosotros estamos mezclando en los paneles que habíamos fabricado cal con un coeficiente de absorción muy bajito y luego el tejido de algodón, cuyo coeficiente de absorción oscila entre 0,4 y 0,5. Las curvas de absorción que nosotros medimos para los tres materiales fabricados las tenéis aquí. Esta corresponde a la C y aquí están el A y el B. El C es el menos denso y el de, por tanto, mayor contenido de agua. ¿Qué pasa? La absorción, a pesar de haber mezclado fibras de algodón, no es excesivamente elevada, porque lo que hemos generado es una estructura compacta, donde hay un aglomerante que es la cal. Y sobre todo en las muestras en las que la densidad es elevada, la cal lo que forma es una capa frontal poco porosa, de tal manera que en las muestras de densidad más elevada la absorción es muy bajita. Tenemos que irnos a la muestra C, donde cuando reducimos el contenido de agua se ponen más en evidencia las fibras para encontrar una absorción relativamente razonable. Entonces, el coeficiente de absorción que hemos medido de cara a las propiedades acústicas, ¿qué podemos decir del material? Pues de cara a usarlos en fachada, como podemos trabajar con la densidad para diseñarlo a la carta, buscaríamos una absorción bajita. Pero de cara al acondicionamiento de locales, cuando hablamos del acondicionamiento de un local, lo que queremos hacer es que el sonido se transmite y llegue a todos los oyentes de la sala. En un recinto lo que tenéis son las ondas directas y además las ondas reflejadas. Lo que hay que conseguir es que las ondas directas y las ondas reflejadas en las paredes del recinto lleguen con muy poquito desfase al oyente, para que el sonido se vea reforzado y tengamos una buena acústica. ¿Qué pasa si el desfase es muy grande? Que lo que percibimos es el eco. Entonces, en el acondicionamiento de un recinto lo que tenéis son techos acústicos que lo que hacen es absorber las ondas reflejadas, ¿de acuerdo? Para que el sonido directo y las primeras reflexiones sean las que llegue al oyente. Entonces, una de las posibles aplicaciones de este material sí que podría ser como absorbente o para, por ejemplo, diseñar techos acústicos en recintos de volumen reducido. Lógicamente, las fibras ofrecen muchas posibilidades. Esto, digamos, es un trabajo que se ha iniciado, pues las podríamos pensar sin más, tendríamos un absorbente acústico no con la rigidez que le proporciona la cal, es decir, que las posibilidades que ofrece el material yo creo que son muy diversas. No obstante, para cerrar la charla y recordaros las conclusiones, le voy a ceder otra vez la palabra a mi compañera Mar. Pues a modo de conclusión, queríamos por una parte destacar, por una parte, lo que era el interés que existe sobre el interés de la reutilización de estos residuos que son inertes, ¿no? Y que también es importante que por supuesto no se puede
a veces cuando nos planteamos la introducción de residuos dentro de la construcción, pues existe un poco la polémica de si esto es malo para la salud, ¿no? Para los ocupantes de los espacios, y en realidad una de las ventajas que tienen estos textiles es que no tienen ningún, o sea, de cara a su reutilización, su reintroducción, no generan ningún problema para la salud de los ocupantes de las estancias en las cuales se ubicarían estos paneles, ¿no? estos residuos. Y por otra parte, pues eso, podríamos incrementar el ciclo de vida, ¿no? Y cerrar, o sea, ir un poco en relación a esa demanda que existe, como comentaba anteriormente, por parte de la Unión Europea de reintroducir los residuos dentro de la cadena productiva de nuevo, ¿no? Para intentar reducir su impacto medioambiental y aumentar la eficiencia y la eficacia de todos los de la industria, ¿no? En general. Por otra parte, pues como hemos visto, sí que es viable, o sea, sí que con la investigación pudimos comprobar que era viable la utilización de estos residuos con este tipo de fibras tan variable que teníamos, ¿no? Y su incorporación dentro de lo que es el ámbito de la construcción. Lo que sí que nos falta, y que, bueno, eso creemos o esperamos que sea una línea futura, o que esperamos que podamos seguir con ello por lo menos, es por una parte la explotación de las posibilidades de uso que tendría este panel, ¿no? Pues en cuanto a investigar las posibilidades, pues de introducir, pues eso, que las fibras, como ha comentado María Ángeles, estuvieran más superficiales o no, introducir pues la posibilidad incluso de la técnica o el diseño ya específico del panel, si se fuera a utilizar como un panel de acústico para falsos techos, ¿no? O si fuera a introducir para un panel, que otra posibilidad de la que planteábamos originalmente, y utilizarlo como un panel para revestimiento o para divisiones interiores, ¿no? Entonces, un poco la investigación de esos usos en concreto y sobre todo el diseño específico del panel de cara a satisfacer las demandas de cada aplicación en concreto, pues bueno, pues eso forma parte de esta segunda etapa en la que esperamos poder seguir, ¿no? Y bueno, desde luego esto sí que es verdad que ha sido, pues eso, un estudio preliminar para estudiar eso, las posibilidades de este material, pues en este conglomerado de cal, que otras posibilidades sería, pues eso, introducirlo en otros tipos de conglomerado, pues con el sistema que hemos hecho, que desde luego no se había investigado con anterioridad, ¿no? Entonces también queda como línea de investigación ahí, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que os haya gustado y cualquier duda, pues estaríamos dispuestos a contestar en la medida de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias, Mar y Ángeles. Está muy alto mi micro, así que hablo por el tuyo. Si nos acompañas, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión. Yo tengo un montón, pero no quiero acaparar. ¿No? Bueno, mientras... Ah, sí. Pues espera, te pasamos un micrófono. Felicitaros por la presentación. Y habéis hablado de las directivas europeas. Sí, habéis hablado aquí, ¿no? Habéis hablado de las directivas europeas, que uno de los objetivos es el tema de seguridad. ¿Se han ensayado estos materiales a la resistencia al fuego? No los hemos ensayado, pero vamos, sí que consideramos que, bueno, esto, como hemos comentado, en una investigación preliminar, que además se hizo la mayor parte, bueno, gran parte de la mayor parte de la investigación se hizo con motivo de este trabajo de investigación en la asignatura de las antiguas del doctorado. Entonces al final tenía un tiempo de acotación muy limitado, pero en cualquier caso sí que consideramos que el comportamiento al fuego ha de ser bueno, porque a pesar de que las fibras textiles no deben comportarse bien, lo que sí que es cierto, como se veía en la lupa, es que están muy revestidas por lo que es la cal, y la cal tiene un buen comportamiento al fuego. Por lo tanto, suponemos que, bueno, por supuesto, como un mortero de cal no va a ser, pero desde luego sí que esperamos que tenga un buen comportamiento. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí que tenía varias, y va un poco en la línea de que os comentaban ahora. ¿Sería posible utilizar, al ser malos conductores térmicos y posiblemente resistentes al fuego, como protección de estructuras? Sí, bueno, los silicatos cálcicos se utilizan para protección de estructuras. Lo único es eso, habría que ensayarlo para ver a qué temperatura aguantar, claro. Porque, bueno, la conductividad no podemos decir que es un aislante. Es decir,
el valor de la conductividad que hemos obtenido, es decir, un material se considera aislante térmico cuando estamos en el orden de 0,04, 0,05, que es lo que presentan los materiales fibrosos que se consideran aislantes térmicos. Es decir, que tampoco es un material, pero sí que está en la línea de la conductividad térmica o incluso menor de los materiales de construcción habituales. No, es que es realmente muy interesante esas posibilidades. Sí. Y lógicamente, quiero decir, el rebajar la conductividad térmica tiene que ver con las fibras, quiero decir, con la introducción de las fibras. Porque desde el punto de vista de selección de fibras es posible, hay capacidad en el proceso de reutilización de todas estas fibras de seleccionar distintos tipos de fibras, seleccionar longitudes, diámetros. Lo digo porque por hacer un estudio un exhaustivo, mayor decir, control microestructural y a lo mejor obtener paneles de distintas calidades y obviamente precios, pero con aplicaciones diferentes también. Bueno, en principio nosotros nos limitamos a utilizar este tipo de fibras porque eran las que venían del mercado, entonces lo que buscamos era que no encareciera el preprocesado, ¿no?, a la fabricación del propio panel, pero sí que separar los tipos de fibras quizás es un poco más complejo porque claro, cuando llegan como residuos sí que hay mucha mezcla de tejidos, ¿no? Entonces los tejidos tienen mucha mezcla de distintos tipos de materiales, pero sí que se podría hacer un preprocesado en cuanto a cortes de longitudes, eso seguro, vamos. Grosores, claro, porque yo creo que en la matriz, cómo se embeban o se mezclan con la cal, depende lógicamente del tamaño. Hombre, yo creo que las posibilidades son claras. Ahora a ver si conseguimos pues continuar, porque digamos los estudios que ahora se pueden empezar, pues, y los parámetros, las posibilidades, yo creo que son infinitas, es obvio. O sea, se me ocurre separar fibras vegetales de o solo incluso las fibras, quiero decir, simplemente las fibras prensadas como un aislante térmico, quiero decir, para en los muros, ¿no?, colocar como una lana mineral, un material más podría ser otro posible que uso. no irrita como la lana. Eso es, sí. No sé si os animáis a alguna otra pregunta. No, pues lo dejamos aquí, luego os animaréis cuando no estemos Muchísimas gracias. hablando, así que muchas gracias a vosotras. A vosotros por invitarnos. Un placer teneros aquí y pues esta es vuestra casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.